Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Una mañana más, aquí estamos en directo con todos ustedes desde el Centro Evangélico Vida Nueva, en las Islas Canarias. Espero que se hayan levantado contentos, agradecidos al Señor. Sé que para algunos de ustedes todavía es muy temprano, es de madrugada, pero también sé que están atentos a este devocional que cada mañana comparto con todos ustedes. Esta semana hablando acerca de las distintas apariciones de nuestro Señor Jesucristo. El primer día hablamos acerca de la aparición del Señor Jesucristo a ese grupo de discípulos que estaban en una casa con puertas y cerradas las ventanas por miedo a los judíos. El Señor se presenta en medio de ellos, les dice paz a vosotros, se disipa el miedo y se dan cuenta de que no están viendo un espíritu, un fantasma, una alucinación, sino es un hecho, es una realidad el que el Señor Jesucristo esté con ellos. Ayer vimos cómo aquellas dos personas, aquellos dos discípulos que iban camino hacia Emaús, a 13 kilómetros al sureste de Jerusalén, iban hablando, iban conversando entre ellos y estaban realmente entristecidos, desilusionados, porque seguramente no entendían por qué al Mesías, por qué al Señor lo habían crucificado. Hasta que el Señor se presenta, se les aparece y disipa todas sus dudas, aclara todos sus interrogantes a la luz de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a ver una tercera aparición muy interesante. La historia se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 21. Y voy a leer a partir del versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como unos 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez puesto encima y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y Jesús les dijo: venid y comed. Y ninguno de los discípulos, en este caso una pesca milagrosa espectacular, después de una noche larga y de fracaso, porque no habían pescado nada en toda la noche. Es curioso que algunos de ellos le habían dicho al Señor que se habían quedado dormidos en el huerto de Getsemaní cuando el Señor les pidió que velaran y que oraran con Él. Y sin embargo ahora uno los encuentra toda la noche intentando pescar y aguantaron sin dormirse. Me llama siempre mucho la atención el hecho de que hay algunos creyentes que hasta dormidos se quedan en los cultos, cuando el mensaje a lo mejor de los pastores es un poco más largo de lo habitual, y sin embargo luego para ver una película, o para dedicarse a un videojuego, o para hacer cualquier otra actividad, siempre tienen tiempo y nunca les entra el cansancio ni el sueño. Pero en fin, son cosas que pasan, ¿verdad? Ahora, lo que quiero destacar en esta mañana, en este devocional, es lo siguiente. Aquí hay una persona que días atrás había dicho: aunque todos estos te abandonen y te dejen y te traicionen, Señor, tú puedes contar conmigo. Aquí hay un hombre que se atrevió a sacar una espada y cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote en el huerto de Getsemaní. Aquí hay un hombre que puede decir que ha sido el único ser humano, juntamente con el Señor Jesucristo, que caminó por encima de las aguas, justamente en ese mismo lago, en ese mismo mar de Genesaret, o el Kineret, como se le conoce también. Aquí hay un hombre que ha visto milagros. Vio en el monte de la transfiguración nada más y nada menos que al profeta Elías y a Moisés, hablando con el Señor Jesucristo. Pero ese hombre que vio todos esos milagros y tuvo todas esas experiencias impresionantes, únicas e irrepetibles, fue el que negó
en 3 ocasiones al Señor Jesucristo diciendo, no lo conozco, no lo conozco, no tengo nada que ver con ese hombre, no sé de qué me estás hablando. Este hombre necesitaba ser restaurado, porque nadie puede ser usado si previamente no ha sido restaurado. Hay muchas personas que no han sido restauradas, áreas de su vida que siguen estando ahí de una forma desordenada, y hasta que no sean restaurados en todas y cada una de las áreas de su vida, olvídense de poner sus vidas al servicio en el ministerio del Señor, porque muchas personas que no han sido previamente restauradas, transformadas y cambiadas por el Señor, tratadas, difícilmente podrán ser de bendición a las personas que ellos intentan restaurar, bendecir y ministrar. Y ahora el Señor se presenta en Galilea. Encuentra otra vez a los discípulos pescando. Habían sido pescadores antes de conocer al Señor. El Señor los llamó, los seleccionó uno por uno, los llamó por nombres. Estuvieron con ellos durante 3 años. Oyeron y observaron cosas tremendas que cambiaron sin lugar a dudas sus vidas y la historia de la humanidad. Pero ahora vuelven otra vez a dedicarse a aquel oficio de pescadores que ya no tenían que volver nunca más a las barcas y a las redes. Pero la cruda realidad es que nos encontramos otra vez perdiendo el tiempo en un trabajo, en una profesión, con todos los respetos, que ya no era el lugar idóneo para ellos. Tenemos que preguntarnos de vez en cuando en nuestras vidas, queridos hermanos, si lo que estamos haciendo verdaderamente es del agrado del Señor, para no perder tiempo, para no ilusionarnos con cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos, para no perder nuestro dinero y para que al final del camino, al final cuando se termine nuestra existencia y tengamos que rendirle cuentas delante del Señor, no hayamos perdido el tiempo y no se nos haya ido la vida en planes, en proyectos y en actividades que en resumidas cuentas no eran la voluntad de Dios, no eran el propósito, el diseño de Dios para nuestras vidas. ¿Para qué tienen que volver otra vez a pescar? Si el Señor les dijo, yo les he llamado para que ustedes sean pescadores de hombres, de almas, para que ayuden, para que restauren las vidas, y no para que vuelvan otra vez a ese oficio del cual yo les saqué. Es tremendo que en un momento de desánimo, de tristeza, muchas personas vuelven otra vez a sus antiguos hábitos, a caer en los antiguos pecados que durante años les dominaron y les absorbieron todo su tiempo y toda su energía. Pregúntate en este momento si lo que estás haciendo verdaderamente es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Te imaginas al final de tu existencia tener que presentarte a rendirle cuentas al Maestro, al Señor de señores y al Rey de reyes, y que el Señor te diga, yo no te dije nunca que te dedicaras a ese trabajo, a esa carrera, a esos estudios, a esa profesión, a ese entretenimiento en definitiva? El Señor tiene que restaurar a Pedro antes de poder ser usado, antes de volver a ponerlo en primera línea, antes de decirle apacienta mis corderos, antes de incluso profetizarle y decirle el tipo de muerte que va a experimentar cuando sea ya mayor. Primeramente le tiene que hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿tú me amas? ¿Tú me amas más que tu vida? ¿Tú me amas más que a tu profesión? ¿Tú me amas más que a este milagro que acabas de experimentar? Es decir, ¿tú me amas a mí por encima de todas las cosas? La respuesta, como Pedro era una persona tremendamente impulsiva, siempre era, sí, Señor, claro, tú sabes que te amo. Sí, tú sabes que te amo. Mire, el amor al Señor hay que demostrarlo. Ya basta de palabras. Hay cristianos, hay creyentes que se les ha ido la vida hablando y hablando y hablando, y todos son teorías y todos son buenas intenciones, pero a la hora de la realidad no hay cambios. Todo sigue igual. Yo te amo, pero hago lo que me da la gana. Yo te amo, pero tu voluntad va por una línea y la mía va por otra. No. El Señor le para los pies a Pedro y dice, Pedro, piensa y medita lo que estás diciendo. ¿Tú me amas a mí? Cuando parece que Pedro entendió la tercera vez que el Señor le pregunta, ¿me amas? Entonces es cuando él como que recapacita y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Hay un juego aquí de palabras en el griego que no se aprecia en español,
El Señor estaba pidiendo una exigencia, un nivel de amor que Él le respondía de otra manera, con otra palabra diferente. Yo te fileo, no te agapeo. Son palabras en griego que nos hacen entender la profundidad de la pregunta del Señor, que en español se pierde, ¿verdad? Pero en definitiva, aquí lo que se está produciendo es una restauración de una vida útil, de una vida que ha cometido un error, un pecado. Una persona que por separarse del Señor, por seguirle de lejos, por calentarse en fuego ajeno, por creer demasiado en sí mismo, por menospreciar a los demás y creerse superior a los demás. Claro, al fin y al cabo, Él fue el que dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mashiach, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido del Señor. Y por recibir aquella bienaventuranza: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir no te lo reveló papá, ni mamá, ni sangre, ni carne. Pues puede ser que se le subieran un poquito los humos, ¿saben? Y no hay nada peor que subirse el orgullo a la cabeza, creerse superior a los demás por lo que te han dicho o por lo que te dicen, creerte superior a los demás por la iglesia tan grande que tienes, o por el éxito que has tenido en tu trabajo, o por las buenas notas que sacas en tus estudios, o en fin, por lo que sea. Ojo, cuidado, mucho cuidado, es un peligro cuando comenzamos a creernos que somos superiores, que somos seres especiales por encima de los demás, menospreciando la vida de los otros. Cuidado, que Dios nos guarde de ese pecado terrible, porque uno muy grande, uno muy sabio, el sello de la perfección, por creerse superior, por querer ir más allá del lugar que Dios le había colocado, al final terminó en el lugar más bajo. Y saben ustedes de quién estoy hablando. Así que, si en esta mañana cualquiera de ustedes reconoce que hay áreas ocultas, secretas de tu vida, en las cuales todavía el Señor no ha entrado y ha puesto orden, hoy es el momento. Porque la línea del devocional de hoy va en esta línea. Dios quiere restaurarte antes de poder usarte. Pedro tenía que reconocer que había pecado. Aquello de no le conozco, no sé quién es, déjenme en paz. Aquello no podía permitirse. No era cuestión de olvidarlo y decir, bueno, el tiempo lo arregla todo. Eso es mentira. El tiempo muchas veces lo estropea más todavía las cosas. No es el tiempo el que tiene un poder sanador. Es el poder de Dios. Es la palabra del Señor. Es la presencia del Señor en nuestra vida lo que hace que nuestras viejas heridas y esas puertas que le abrimos al desorden y al pecado se puedan cerrar definitivamente y para siempre. Y no volver a caer y a tropezar otra vez en la misma piedra. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba en Jerusalén y restauró una vida, sanó a una persona y le dijo: vete y no peques más para que no te venga una cosa peor encima? Pedro estuvo 3 años con el Maestro, lo conoció, habló con él, viajó con él. Bueno, una vida extraordinaria. Pero bajó la guardia, y al bajar la guardia, y al cometer una serie de errores, terminó negando al Señor. Vigila tu vida, dobla la guardia, cuida tu vida, sé tremendamente exigente contigo mismo, como a veces también lo eres con los demás. Y no bajes la guardia ni apartes tu mirada del Señor, porque así como Pedro llegó un momento que apostató y llegó a negar públicamente al Señor, lo cual es gravísimo. ¿Por qué no nos puede pasar a nosotros? ¿O es que nosotros estamos vacunados en contra de esas cosas? Cuidado, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos a orar para que el Señor restaure, para que el Señor trate en profundidad con todas y cada una de las áreas de nuestra vida, las públicas y las privadas, las que la gente conoce y las que ignoran. Vamos a dejarle entrar al Señor en todos los rincones de nuestra vida. Y vamos a pedirle que nos restaure antes de pedirle que nos use. Probablemente muchos de ustedes tengan mucho potencial. Y seguramente el Señor cuenta con muchos de ustedes para ponerlos en primera línea o en algún puesto de responsabilidad. Pero antes procura renunciar a muchas cosas, ser tratado, ser cambiado, ser restaurado antes de comenzar a pensar y a soñar en la posibilidad de dejarlo todo y lanzarte por fidelidad y lo más cerca de ti posible. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente en esta mañana. Ha sido para mí, como siempre, un privilegio
estar con todos ustedes. Les deseo un buen día y que hoy el Señor nos guarde, que hoy el Señor nos dirija, y gloria al Señor que tenemos al mejor pastor del mundo, que es el Señor. Dios les bendiga, hermanos.